Hemos recibido, gracias, gentileza de Lautaro García Candela, que es vecino, porque vive por acá cerca en el microcentro. Nosotros estamos en el centro. Sí, es microcentro y centro. Y tenemos el número 3 y el número 4 de La Vida Útil, gran revista de cine. Una revista de cine grandota, con mucho texto, que es lo que queremos de una revista de cine. Ramiro, ¿estás en línea? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido? Ramiro Soncini, editor de la revista. Bueno, tengo acá el número 3 y el número 4. Estaba muy intrigado por el número 4, porque yo vi la presentación, vi parte de la presentación online que hicieron, y veo esta portada que es espectacular. Una computadora, una PC, una computadora personal con una película. ¿Dónde es esto? ¿Esta foto quién la sacó? Esa foto en realidad la saca María Paricio, que es una cineasta de acá de Córdoba. Yo soy de Córdoba, soy la pata provinciana de la revista, junto con otros colaboradores. En realidad somos 4 editores, digamos, yo soy uno de los 4. Y esta foto la sacó María Paricio, que es una cineasta acá de Córdoba, que ha escrito un texto por primera vez en la revista en el número 3, dentro del dossier de la década, que es de alguna manera el centro de gravedad de estos dos números. Sí, acá está la segunda parte, de hecho, del dossier, claro. Claro, exactamente. Y bueno, un poco la idea de armar esta tapa, que es en realidad esa foto es mi casa, digamos, es mi departamento. Fue un poco, digamos, una idea que se le ocurre a Lautaro, creo, si mal no recuerdo, una forma, digamos, de dar cuenta un poco bueno, obviamente del gran cambio que había ocurrido en todo el mundo a partir de la pandemia, y que nosotros, cuando empezamos a diseñar este número, que viene desde hace mucho, porque es un dossier doble de 2 revistas, bueno, no estaba contemplado. Entonces, nos parecía muy importante, de alguna manera muy rápida e impactante, dar cuenta de ese imprevisto gigante que bueno, que nos atraviesa la vida de todos, y que bueno, obviamente la revista también la influyó de manera determinante. Es espectacular la foto, la foto me parece increíble, y si esa es tu casa, te digo que te envidio, está bastante lindo eso. Ahí es donde vos ves películas. Agradable. Es donde vos ves películas, o sea, en ese clima, en esta portada que estoy viendo, ahí vos ves películas, así. Sí, no es exactamente así, pero sí, esa es mi computadora, ese es mi escritorio, son mis libros, mis parlantes, digamos, es algo así. Hay un poco compuesto, sí, nunca está tan lindo. Sí, claro, pero sí, embellecido un poquito, pero bueno, esencialmente lo que hay. Exactamente. Hay un fotograma de Ferskau, ¿no? Sí, acá, sí, exactamente. Sí. ¿Y cómo lo eligieron? ¿Por qué eligieron ese fotograma? Bueno, principalmente, digamos, por un lado, Lucas Granero, que es otro de los editores de la revista, escribe una nota que personalmente recomiendo sobre la película. Bueno, finalmente Ferskau terminó siendo una de las películas más consensuadamente canónicas del año que acaba de terminar. Tanto en la Internacional Cinéfila de Roger Cosi y en otras listas está de manera omnipresente. Y a nosotros es una película que nos gustó mucho en el momento que la vimos, y sobre todo nos parece importante o interesante en todo caso el contraste que de alguna manera se generaba entre esta especie de naturaleza muerta que es el escritorio de la compu de uno viendo películas, y bueno, y la naturaleza viva, digamos, en donde transcurre la historia de la película. La vitalidad. Escucha, ¿y son fanáticos de Greg Reijard? ¿Ustedes ya venían siguiendo la carrera de ella como directora? Sí, nos gusta mucho a todos, la verdad que sus películas son alucinantes. De hecho, creo que este año, a mediados del año pasado, Lucía Sala, que es la cuarta editora de la revista, que ella está en este momento radicada en España, vive en San Sebastián, ella escribió, creo que el año pasado se hizo en Bienal una retro de ella, y se hizo un librito sobre Kelly Reichardt, y le tocó escribir sobre River of Grass, que era la que a mí me faltaba ver, y que es un peliculón increíble. Te hago una pregunta, porque la verdad uno ve la revista y es imponente, es una revista no solo del nivel de los textos, sino cómo está hecha, como objeto, lo digo, dan ganas. Yo tengo la 1, la perdí, por eso quería ver dónde recuperaba la 1, que ya me imagino que debe estar out of stock, y la 12 que todavía se consigue, pero ¿tienen idea, o sea, más allá de la tirada y lo que sea, del público de la revista, del lector ideal que se ha conformado, o es bastante heterogéneo el público al que llegan?
No, en general uno tiene una idea, no sé si Sí. todos tendremos la misma idea, pero en general uno tiene esa idea de que la cinefilia es un nicho bastante reducido, es como llamémosle un público particular, Sí, sí, sí. que hay algo de verdad en eso, digamos, es la gente la gente de la cinefilia, uno se la cruza en los cineclubes, tanto de Córdoba como de Buenos Aires, en los Sí, festivales de da la cine. impresión de que conoce todas las caras y si no, las está por conocer, o sea que no hay mucho más. Exactamente. Sí, sí. Pero, y esta era la parte que me parece interesante, nosotros cada vez que lanzamos un número nuevo hacemos una pequeña preventa Ujú. a un precio promocional que de alguna manera es, digamos, el motor económico que nos permite imprimir y hacer toda, digamos, la movida inicial de producción. Sí. Y cuando haces esa preventa te encuentras de repente con un público que uno no lo tiene en cuenta, que no forma a priori parte de la idea que uno tiene de la cinefilia, que es mucho más amplio, digamos, y que es mucho más sorprendente en ese sentido, digamos. Así que, digo, no solamente en cuestiones de edad, ni de pertenencia cultural, ni de educación, Ujú. sino realmente hay como hay una variedad de gente curiosa. Bueno, interesante eso. Sí, súper interesante, de Ujú. hecho, porque de alguna manera digo, es lo que te da la certeza de que tiene sentido hacer la revista y ponerle la energía y las ganas que uno le pone, digamos, porque evidentemente hay gente que está deseosa de que estas cosas existan y de que haya ciertas películas y ciertas ideas respecto del cine que se difundan y que circulen, que va mucho más allá del mundo que uno cree que en el que se mueve, digamos. Respecto de lo que fue este año, más allá de la situación pandemia, que obviamente está ahí presente con la portada del número 4, hablando del cine, digamos, porque también leí la encuesta que hicieron respecto a los títulos que aparecían más mencionados y demás, ¿te parece que se puede resumir con algunas características lo que ha sido el cine de 2020, el que se ha visto en la mayoría de las computadoras? Digamos, ¿hay una idea o sobrevuelan algunas ideas que podés aunar? Me parece, es difícil porque esto lo hablábamos hace una semana en otra entrevista Sí. también. Yo creo que lo que uno puede delinear como característico del 2020 tiene más que ver, no tanto con lo que está dentro de las películas Sí. que se vieron hasta ahora, porque en realidad casi todas son películas películas que se hicieron antes de la pandemia. Entonces, digamos, de alguna manera el cine al que accedimos durante la pandemia ha sido un cine que no estaba pensando en qué esto iba a ocurrir, salvo algunas excepciones interesantes, como por ejemplo la segunda parte de Borat, Claro. que no sé si la viste, pero es una película que es la primera película que yo vi que incorpora en su trama la cuestión del COVID. de la pandemia, Sí. sí, pero yo creo que este año que está empezando y el año que viene van a ser los tiempos en donde vamos a empezar a ver dentro de la pantalla, dentro de la ficción, dentro del documental, de manera más nítida y más interesante qué efectos realmente va a causar la pandemia en las películas. Por fuera de eso, creo que lo más visible, por lo menos desde nuestra parte, fue una cierta desnaturalización de la relación que teníamos con la necesidad de lo contemporáneo, digamos. De alguna manera, por lo menos la primera parte del año, yo tuve una sensación muy fuerte que de golpe nos dábamos cuenta que esa urgencia por la novedad que nos atraviesa a todos y que de alguna manera estructura mal o bien nuestro trabajo, parecía que no era tan importante. De repente nos podíamos tomar el tiempo de dedicarnos a ver películas del pasado que nunca habíamos tenido el tiempo de ver. Claro. Y no solo ver películas del pasado con una actitud nostálgica, sino una actitud viva, como todo, si fueran películas que fueron las películas del 2020, aunque sea una de Cukor, claro, sí. Exactamente. Ver películas del pasado para pensar el presente y bueno. Una operación interesante, o sea, claro, no en dividir, digamos, ponerlas a dialogar con uno hoy y con lo que está viendo, con los estrenos también del año, digamos, sí. Una especie de antología, antiantología, sí, de traerlas a sí.
Sí, bueno, eso lo he visto, pero como gesto, ¿no? Eso empezó a pasar. Yo creo que mucho tiene que ver también el hecho de que los servicios de streaming presenten como novedad películas que son del pasado también. Digo, quiero decir, aparecen o se revelan unas al lado de otras, ¿no? Uno pone Guerra y aparece una película del año pasado, una de hace 5 años y aparece una película del año 40. Y es como, bueno, por caso, esa tabla donde aparece, esa plantilla las hace ver como a todas, digamos, contemporáneas. Y al mismo tiempo, digamos, un gesto que también está ocurriendo dentro de la ficción mismo, digo, yendo al caso más rimbombante de estos últimos días, que es la tercera temporada de Cobra Kai y todo el fenómeno de la serie. Digo, hay una serie de productos mainstream nuevos que básicamente son eso, digo, tomar un icono del pasado y ayornarlo al presente con resultado de lo más variable, ¿no? Digo, Cobra Kai es un ejemplo de cómo hacerlo más o menos mal, a mi juicio, y quizá Mandalorian es una buena versión de ese gesto, digamos. Pero digo, de repente es un tema, me parece que es fundamental para pensar nuestro presente más allá de la pandemia, digamos. Cómo la cultura, sobre todo quizá mainstream más norteamericana, tiende a revivir héroes del pasado, digamos, y cómo los proyectos hacia el futuro es un tema fascinante, digamos. Hace poco estuve en una cena con Diego Kaplan, que es un amigo, un director que realmente le tengo muchísimo cariño, respeto. Y hablábamos con Kaplan y yo le planteaba, yo hacía del personaje choto de la cena, porque yo le decía, no, ¿cómo puede ser, Diego? Ahora esto se ve en celulares o se ve en la compu y entonces los encuadres y la narrativa y la progresión de encuadre. Y él me dice haciendo del personaje luminoso de la cena, me dice, ¿y si hay que pensarlo así? Me dice, si siempre el cine tuvo una obstrucción y ahora la obstrucción es esa, me dice, es lo mismo. Y yo me quedo, ¿no? Me dice, es lo mismo. Un plano, y me agarra su celular y me dice, un plano para esto y un plano para el IMAX es lo mismo. Vos tenés que, digo, en tal caso habrá que aprender de nuevo, o en tal caso habrá que renovar unas cosas. Y digo, y de repente dije, me siento un imbécil absoluto. Yo parecía, viste, personaje horrible, y él parecía justamente alguien que estaba en sintonía con lo que estaba pasando. Y me fui dándole la razón, digamos, por suerte, ¿no? Uno tiene la fortuna de tener esos amigos, digamos, gente lúcida y talentosa que te dice, ¿y si hay que cambiarlo qué? Y la verdad que sonaba bastante sensato lo que decía. Sí, de una, o sea, yo creo que inevitablemente tenemos que, digo, siempre hay obstáculos, y los obstáculos, o sea, lo que permanece como una variable, como una constante, no como una variable, es que hay obstáculos, digamos. Sí, claro. Lo que va cambiando son el tipo de obstáculos. Estoy de acuerdo completamente, digamos, y eso no solamente se aplica a cómo pensar un encuadre para un cineasta, sino, bueno, en nuestro caso, cómo pensar una revista de cine, que nosotros elegimos hacerla en papel, para los tiempos que corren, digamos. Todas esas preguntas de alguna manera determinan el resultado de tu trabajo, la extensión de los textos, la manera en que escribís, cada cuánto publicás, sobre qué películas y sobre qué, o series, o decís cosas y de cuáles no, digamos. Siempre uno tiene que estar atento a cuáles son las resistencias del presente, digamos. No obstante, y esto esto es algo que no sé si es nostálgico o no, pero a mí sí me pasó este año. Yo, por ejemplo, no voy al cine desde febrero. Sí, claro. Febrero o principio de marzo fue la última vez que fui a ver una película en el cine. Y sí noto, o sea, sí me sirvió este año para revalorizar la experiencia de la sala. No significa que todas las películas tengan que estar en la sala de cine, pero sí, digamos, ante el fantasma de que los cines dejen de existir, ¿viste? Sobre todo con estas nuevas noticias de que las majors van a empezar a hacer estrenos en paralelo, y eso inevitablemente va a implicar una retracción del cine como espacio. Digo, me parece que es un problema sobre el cual hay que trabajar. No negarlo ni abandonar el cine, digamos. El cine no va a dejar de ser cine si la sala no está más. Va a seguir siendo cine. Pero me parece que es un espacio que yo, y creo que todos los chicos que hacemos la revista, que consideramos valioso, y por lo tanto es necesario defenderlo, digamos. Justamente ayer estaba con un amigo, cineasta acá de Córdoba, en casa, y él me estaba hablando de una película que está por filmar, si la cosa se acomoda, y que es una película que viene preparando hace muchos años,
Y bueno, y él empezaba a lidiar con este problema de que empezaban a aparecer contratos en donde se hablaba de estrenos vinculados a plataformas on demand, digamos. Y él me decía, me muero si esta película no la puedo ver en un cine, aunque sea en Córdoba una semana. Sí, claro. Pero para mí es fundamental, para la película es fundamental la experiencia, la experiencia de la sala, no como una experiencia excluyente, pero sí como una experiencia necesaria, digamos. Bueno, hace poco estaba viendo la edición Criterion del Irlandés, de la película Scorsese, y los sobreimpresos y todas las palabras que aparecen están pensadas para la tele, no están pensadas, y los angulares y ciertos, yo me imagino, y esto no debe existir al alcance del público, pero debe haber una Biblia de estilo de Netflix que te propone o que te impone determinado tamaño de encuadre de fondo y figura pensando en que va a ser visto en televisión. Vos no podés narrar todo en planos generales enormes donde hay una pequeña persona en el fondo, porque veía, y de hecho lo comparaba, mismo director de fotografía, Rodrigo Prieto, mismo director Martin Scorsese, y hacía algunas comparaciones de ideas similares de encuadre entre el Lobo de Wall Street y el irlandés, digamos, dos personajes sentados en una mesa, dos personajes caminando por un pasillo. Y los tamaños de los actores en proporción a la pantalla son totalmente distintos. Y decís, este tipo no es que cambió la manera de filmar. Este tipo está siguiendo una agenda que tiene que ver con saber que la película va a quedar en un servicio de streaming y no se va a ver en el cine muy poco, como fue un estreno limitado, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, esos son los problemas del presente. Y esas son las cosas que uno trata de alguna manera de que atraviesen la revista, digamos, en sus distintas facetas. ¿Y de los lectores ustedes tienen algún tipo de feedback? ¿Hay un correo de lectores? ¿Escriben a la página? ¿Les piden cosas? ¿Se pelean con algunas notas? Digo, esa cuestión vitalista de un medio vivo, de discusión, de intercambio. ¿Cómo funciona eso? Sí, obviamente la vivacidad de ese feedback es, o uno tiene la sensación de que es menor al que había cuando nosotros éramos chicos y nos formamos, sí. Sobre todo en mi caso, leyendo la lectora provisoria, el sitio de Roger Cosa, el Amante un poco antes. No, el Amante era terrible, el correo lector del Amante era terrible. Era terrible. Tremendo, bueno. Terrible. También el Amante era una revista que salía mensualmente con una tirada de 12.000 ejemplares, digamos, era otro tipo de revista, absolutamente distinto. Pero sí, nosotros, el feedback existe, sobre todo uno lo percibe, no tanto con devoluciones públicas, que sí las hay. De hecho, el año pasado hubo una especie de polémica, entre comillas, no fue bastante extensa, que Privider escribió una nota, de alguna manera crítica a raíz del número 3 de nuestra revista y del número 6, si no me equivoco, de revista de cine. Y se armó toda una discusión muy larga que después de alguna manera continuó en el blog de revista de cine. ¿Se puede saber cuál era más o menos la discusión? Es difícil de resumirlo, porque fue una contienda larga y enredada, como suelen ser las contiendas que comanda Priviera. Sí. Pero básicamente, surgió todo a partir de una especie de mala, o de error, no sé si de error o de interpretación, equivocada, llamémosle, sobre algunas ideas de Manny Farber que yo planteaba en una editorial. Uh-huh. Como la idea de que la lección de Manny Farber la estábamos usando para, básicamente, como avalar una subjetividad que no tiene miedo de mentir. Uh-huh. Capaz que estoy parafraseando mal y siendo injusto con Prividera, pero eso es más o menos lo que recuerdo, digamos. Uh-huh. Pero en definitiva era parte de la misma gran discusión que se viene dando en torno a la crítica argentina hace muchos años, digamos, en realidad. Que yo considero que hay como, siendo general e injusto, dos grandes polos, digamos, quienes de alguna manera abogan por una crítica, llamémosle responsable, comprometida con políticamente, sí, claro, sí. Y otra crítica que de alguna manera critica justamente ese mandato, llamémosle de manera malvada policíaco, digamos, o sea, que aboga por una crítica más libre, más que no se preocupe tanto por equivocarse, que no se preocupe tanto por arriesgar ideas débiles o por tratar de ser creativos, digamos.
estoy siendo injusto para con los dos bandos. Sí, claro, digamos. es un resumen, claro, sí. Y yo creo que nosotros de alguna manera, sobre todo por cómo nos formamos, porque nos formamos admirando esas dos, o los representantes de esas dos tendencias, intentamos, quizá fallidamente, tomar las cosas que nos sirvieron para entender el cine y el mundo de las dos facciones. Claro. Por eso nosotros intentamos que la revista sea un espacio abierto en donde puedan circular personas que piensen de distinta manera entre ellos y con nosotros. Sí. El mejor momento del Amante fue justamente cuando coexistieron estas dos vertientes, digamos, cuando estaban muy claramente representadas, digamos, que había una especie de vieja ola y nueva ola, y había, ¿no?, esa tensión, digamos. Me parece que fueron, no diría los últimos años, pero sí ahí, como el último tercio de la revista llegó a combinar de manera muy equilibrada estas dos posturas. A veces sorprendentemente coincidían. Digo, lo sorprendente no era que estuvieran tan en contra, sino que a veces uno podía ver cómo alrededor de diferentes objetos cinematográficos tenían posturas muy similares. Eso era lo más curioso. Me parece igualmente que, no sé si coincidís, pero esa discusión igualmente está en un mismo universo, que también está separado de otro universo que creo que es otro diagrama de Venn, que directamente, no sé si llamarlo crítica, que pasa a ser una cuestión de reseña, de connivencia con estudios y digamos y comentarios y que esto y que el otro, que está lejos incluso de es otro mundo. O sea, otro mundo completamente. Me acuerdo que una vez yendo al Festival de Mar del Plata me encontré en la terminal de Retiro con Sergio Wolf y me hablaba de una discusión que habían tenido Santiago Calori y Quintín en Twitter, y yo le decía que ya esa discusión era dentro del mismo universo, digamos, incluso esos adversarios eran parte del mismo ecosistema respecto de este otro mundo que sí creo que estamos bastante en desacuerdo, incluso los que no coincidimos dentro de este lado, ¿no? Pero hay como una especie de, claro, un acto que termina siendo en definitiva, digamos, es una discusión que enriquece esta que se está planteando, ¿no? Totalmente de acuerdo. Muchas veces nos enojamos, pero supongo que el enojo tiene que ver con que en el fondo lo que opinan los adversarios nos importa. No, claro, sí, desde ya. Digamos. Sí, porque es algo de donde se puede tomar, digamos. Ambas posturas encuentran validez, eso es lo más rico que tiene, ¿no? En definitiva, hay preocupación por el lenguaje, hay preocupación por las posturas, hay preocupación por las miradas, digamos, te termina siendo rico de alguna manera. Lo último que te pregunto, hay digamos, dice La Flor en la portada del número 4. ¿Qué hay de La Flor? ¿Varias miradas? ¿Qué hay? ¿Un artículo extenso? ¿Qué es lo que han hecho? Sí. Es un texto larguísimo, de hecho, creo que es el texto más largo que hemos publicado en la revista. Tiene como, estoy chequeando, pero tiene como entre 25 y 30 páginas. Honrando la duración de la película. Tratando de rendirle tributo al evento. Lo que hicimos fue, hacía mucho tiempo que teníamos ganas de hacer algo con La Flor. Nos parecía adecuado hacerlo en el marco del dossier de la década, porque es una película que, resume temporalmente toda la década. Se filmó durante estos 10 años de alguna manera, con un año capaz de diferencia. Y al mismo tiempo es un proyecto, de largo aliento, agarrar una película de 14 horas y escribir sobre ella, esquivando un poco también lo que nosotros consideramos que había ocurrido con toda la recepción crítica de la película, que eran textos que en general, para poder dar cuenta de semejante monstruo, hablaban más del evento que de la película en sí claro, misma, o de todas las películas que existen dentro de La Flor. Así que hicimos una especie de experimento junto con Lucía Salas y José Miquio, que es un crítico marplatense, amigo nuestro, que nosotros lo consideramos brillante, uno de los mejores críticos de la Argentina, con distancia. Y hicimos una especie de experimento en el que escribimos entre los 3 a 6 manos, en un Word compartido, digamos, empezaba yo, escribía sobre una parte de la película, los chicos leían, miraban, escribían, y así, digamos. Entonces más o menos, nos llevó como 4 meses y medio escribir el texto. La verdad que fue un trabajo largo, pero muy interesante, en donde, es de alguna manera una conversación, que en el mejor de los casos llega a tener algún tipo en el mejor de los momentos tiene cierto valor literario,
no es una charla de WhatsApp, a eso es a lo que me refiero. Sí, claro. Y en donde, digo, lo que tratamos de hacer es pensar la película, ¿no? Yo no podría estar seguro si es una nota a favor o en contra, creo que no es ese tipo de nota. Sí es una nota que trata de aprender qué es la película a través del tiempo, pensarla y trabajarla, digamos, parece medio delirante, pero creo que debemos haberlo visto 3 o 4 veces cada uno a la película mientras escribimos la nota, y si sumas las horas, es una buena cantidad de horas de visionado. Sí. Y la verdad es que nosotros estamos muy contentos con por lo menos, no sé si con el texto, que supongo que es algo que nos dirá la gente cuando lo lea, pero sí muy, muy contentos con el proceso de trabajo. O sea, la verdad fue una experiencia que cuando terminamos de hacerla, los tres coincidimos en que habíamos aprendido algo en ese proceso. Muchas gracias por esta charla. Invitamos a los oyentes a que se acerquen a La Vida Útil. Va por el número 4, el número 3 y 4 se consiguen, pueden meterse en sitios de compra, venta y van a encontrarlo, y en los puntos de venta que indican las redes de la propia revista. Bueno, estaremos siguiendo los próximos números y volveremos a charlar. Un abrazo grande y aquí estamos para cualquier cosa. Un gran abrazo y muchísimas gracias por invitarnos. Favor.